se queda a medias en la televisión. Ahora sí. Sí. Muy buenos días. Ahora sí estamos en televisión también. Onda Jerez Televisión, Onda Jerez Radio les ofrece esta tertulia sobre arte cofrade con Enrique Soler, Óscar Torres y hoy Sebastián Romero, porque vamos a hablar y estamos hablando del cartel de Semana Santa. Te he interrumpido, me estabas hablando de los colores, la tonalidad de colores Sí. que utiliza en su paleta Bruno Díaz. Sí, el tema, estábamos hablando de que antes comenté los colores que son colores que utilizaba mucho Rafael Vilo de Segovia, que yo lo conocí, el gran cartelista jerezano, pero hay otros colores, bueno, están los rojos pasión y demás, que te llevan al sacrificio, al sufrimiento, a esa parte dramática de Cristo, ¿no?, de la crucifixión, pero también están los colores azules y verdes, que te llevan a otra, a una zona mística, a una zona más de nocturnidad, ¿no? Y después están los colores amarillos, esos amarillos fuertes, que bueno, que significan eso, una cosa muy importante que en nuestra religión, que es la luz del mundo, ¿no? Cristo es la luz del mundo. Y lo tiene muy bien planteado, todos los colores. Bueno, el cartel para mí es espectacular. También esos colores son un poco seña de identidad del autor. Un cartel además que no es importante. no También, lo miras y también, dice ya he visto el cartel, hay que detenerse en tantísima Sí, sí, simbología y detalles del cartel que Correcto. también lo hemos estado hablando anteriormente. Bueno, hemos escuchado antes a Bernardo Palomo, que lo he puesto intencionadamente en la parte de la radio porque en la televisión esta tarde va a estar contigo, Óscar, cuéntanos. Bueno, esta tarde volvemos con Entre Varales, como hemos comentado antes. A partir de las 6 de la tarde estamos en directo. Nuestros móviles están que no paran. O sea, se ve Sí, yo no sé por qué está vibrando la mesa. Que ahí, porque lo tenemos en vibración, para que nos suene. A partir de las 6 de la tarde estamos en directo hasta las 8 en Entre Varales. Vamos a analizar el cartel, pero no ya el cartel, un poco la cartelería, ¿no? En general. En general, pero sobre todo vamos a intentar lo que antes Enrique decía, ¿no? Educar al ojo, ser didáctico, que la gente, las personas, los espectadores puedan entender un poco mejor lo que está. Entender una lo que obra está- de arte. Entender. Exactamente. Que se entienda, o Que sea, se por entienda. qué las cosas son así, por qué llegan a ser así, de dónde se parte, qué camino se recorre. Eso es muy interesante, es muy bonito y además eso de verdad que Es lo que le da sentido a todo. Y llena el espíritu, de verdad, porque Claro. o sea, un artista llega, cuando uno coge la vida de algunos artistas que han sido vidas, pues yo qué sé, Gauguin, Van Gogh, toda esta gente, vidas muy... El mismo Picasso, ¿no? Su vida bohemia. Hoy Picasso no aguantaría... Las redes sociales. Las redes sociales, ni las redes sociales, ni nada. Yo creo que a Picasso hoy le harían un Me Too más pronto que un mito. Pero, bueno, no sé, a lo mejor no. Pero, claro, cuando tú ves cómo ellos reflejan su arte en su vida, eso es importante, ¿no? Y cómo... cómo él logra entender esa pasión, por ejemplo, de la tauromaquia y cómo Picasso representa todo eso, o qué significa el cubismo, o sea, cómo poder ver distintas perspectivas en un mismo plano. O sea, hay muchas cosas que resultan interesantes cuando se explican, ¿verdad? Después también está el tema de los colores, que está Sebastián hablando muy bien, precisamente la inspiración cromática, ¿no? que es algo importantísimo, porque uno se cría donde se cría y se acostumbra a los colores que se acostumbra desde pequeño. Entonces, claro, nuestro ojo está acostumbrado a ver los colores con una luz determinada, con un brillo determinado. O sea, Sorolla tiene que ser mediterráneo, porque si no, no sería Sorolla, ¿no? Y con la luz con la que él emplea. Y sin embargo, Hay una cosa que me gusta del cartel y es Sí. que a pesar de que hablamos de la Semana Santa, que anuncia la Semana Santa, de que está el Cristo de la Aspiración, a mí me da esa tonalidad, esa paleta cromática, me inspira alegría, no tristeza. sí, bueno, es que eso es lo que Tiene está en como el luz. trasfondo, yo lo veo, o sea, vamos a ver, primero, a mí lo que me preocupa,
tanto como, como amante de la historia del arte, por un lado, y sacerdote también, lógicamente, es el respeto al mensaje, ¿no? O sea, que el mensaje se ha tratado con respeto y con la profundidad que merece. Y esas dos cosas las veo perfectamente en el cartel de Bruno, ¿no? Primero, o sea, todo el tema sacrificial, todo eso, y después también la idea de que no sea también un mensaje derrotista, sino un mensaje luminoso. O sea, que precisamente la liturgia es eso, quien ha vivido el trido pascual, los 3 días de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, según la liturgia, que aquí hay un problema que muchas veces la gente no conoce la liturgia. Si la gente conociera la liturgia, entendería mucho mejor la Semana Santa, cofradieramente hablando, y entendería mucho mejor el arte cristiano, que una de las cosas que... Entonces, entender, yo creo que este cartel tiene esa sensibilidad con ese mensaje, ¿no? De pasión, muerte y resurrección. Como ya Bernardo lo hemos escuchado antes, tenemos más audios de otras personas que han opinado del cartel. Vamos a escuchar, precisamente, que le ha nombrado antes Sebastián, a Paul Tatu, que también hizo un cartel de Semana Santa en el año 2021, creo que me dijo. Sí, el último creo que fue, del consejo anterior. Exactamente. Vamos a escuchar a ver qué opina Samuel, Paul Tatu, de este cartel de Semana Santa. Gracias por contar con mi opinión. A ver, yo, desde mi punto de vista, a mí me parece un cartel increíble. Bruno es un gran artista, hace lo que quiere. A mí me parece un cartel súper acertado, llama la atención, como hemos podido ver, que ha llamado la atención y ha sido bastante comentado, que es lo que realmente es necesario en un cartel, ¿no? Que se publicite el evento, ¿no? Que es la Semana Santa, que es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra ciudad, y creo que ha sido acertado porque llama la atención de todos, no deja a nadie indiferente, que es un comentario que he leído por ahí, y no falta el respeto, ¿vale? Porque para llamar la atención, muchos pintores se refugian no, es como la manera más fácil de llamar la atención es hacer algo que realmente puede llegar a faltar al respeto, ¿no? Esto es una cosa que es religiosa y ya tú seas más o menos creyente, por respeto a los creyentes no debe de sobrepasar algunas líneas, ¿no? Y algunos pintores con su forma de ver la oportunidad que tienen, se aprovechan y hacen cosas que a lo mejor, desde mi punto de vista, no debería, ¿no? Porque puede dañar a personas y puede molestar a personas. Entonces, como la manera fácil de que hablen de ti. Entonces, Bruno ha conseguido que hablen de él por un buen trabajo. Un trabajo, la verdad, que para mí un exquisito. No sé qué más decirte, la técnica pues él la explicará y las cosas más técnicas él podrá dar mejores datos. Yo desde mi punto de vista, como que yo también hice un cartel, ¿no? En el año 2021, que escapé bastante bien, porque creía que la verdad es que iba a escapar peor, porque fue bastante de mi estilo, que yo soy bastante rockero, por así decirlo, y la verdad es que fue bastante bien acogido. Pero el de Bruno es mucho más bonito, por así decirlo. Y ha sido, vamos, para mí, cuando lo vi la primera vez, dije, me quedé unos segundos callado mirándolo y dije, ¿qué pasa aquí, tío? Esto es un cartelazo. La verdad es que muy acertado, de verdad. La imagen que ha elegido, la fotografía es muy bonita, y el colorido, la composición, todo a mí me encanta, la verdad. Yo estoy encantado. Así que, nada, esa es mi humilde opinión y espero que nada, darle la enhorabuena a Bruno, que cuando lo vea en persona pues se lo diré. Y un saludo, os mando a todos desde aquí, ¿vale? Venga, muchas gracias y hasta luego. Como le honra lo que ha dicho, ¿eh? Es mucho más bonito este cartel. Sí. Que el propio artista diga eso, ¿no?
Bueno, es que este hombre, yo Buena gente tiene que ser, solamente un día no me mal lo encontré por la escuchado. calle y lo saludé. Bueno, hombre. es maravilloso. Se le Porque nota, me que se encanta, nota. me encanta magnífico. cómo pinta. A mí me encantó su cartel Además, también. yo debo ser muy rockero, me gusta todo lo que hace. A mí me usted también. puede ser. No tenía yo idea de que yo fuera rockero. pero bueno. Dile que te haga un tatuaje con alguno de los carteles, ¿no? Hombre, yo ya tanto no me atrevo, yo ya En la tanto espalda, ya la como el espalda que no se tatuaje, yo ya el tatuaje, los que somos de carne más bien mórbida. Bueno, eso nada más que tiene que perder unos girillos. Sí, pues, pero tú imagínate tú que tú te tatúas el Cristo y dentro parece la canina. Se te No. Oh, Óscar, tú querías comentar también algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los teléfonos, es que hoy día de programa el teléfono arde. Normal, El teléfono arde. Sí, Sebastián. Mira, también. antes, perdona Sebastián, la promoción de la Semana Santa era el cartel, ¿vale? Hoy la promoción de cualquier evento son los vídeos. Esto ha cambiado un poco, ¿eh? El cartel ya se hace un poco más por imagen que por verdadera promoción. Aún así, el cartel de hace 2 años fue, ¿no? El de Salustiano en Sevilla. No fue el año pasado, fue hace 2 años. 2 años. El cartel cumplió perfectamente con su misión, que era promocionar la Semana Santa de Sevilla, porque habría informativos a nivel nacional. ¿Cuánto cuesta un minuto de televisión? Bueno, pues el cartel de Salustiano lo consiguió, ¿no? Pero precisamente pero porque... lo que abre es la polémica, no el cartel. Perdona. Es que, ¿De qué se es está que hablando? Sevilla... Yo no he dicho el cartel. El cartel promociona la de Semana Santa de Sevilla. Salustiano. Eso. La polémica sobre un cartel, sobre un hecho religioso que sea polémico, es ¿De lo qué se que, estaba hablando? lo que abre informativo. ¿De qué se estaba hablando? Sí, pero ¿abre el cartel eso o las pestañas de la Macarena? Quiere decir que lo que abre no es el cartel, abre la polémica. Al final se está hablando en el tema Bueno, de las bueno, pestañas sí, de la sí. Macarena, no. Pero en el caso del cartel, que lo que necesitaba era, lo que pretendiera que se hablara de la Semana Santa de Sevilla, se habló. Porque había opiniones para todos los gustos. Pero a donde yo quiero llegar. Hoy las promociones son los vídeos y las redes sociales. Eso es así. El cartel, cuando llegue el domingo de resurrección, ya no es el cartel de la Semana Santa. Forma parte de una colección, de una pinacoteca, y en el caso de este año, como también el de Paul Tatú y más personas, tenemos una obra de un artista que ha llamado a tener una trascendencia internacional, un artista de Jerez. Yo, por ejemplo, Ana Barriga, me parece que en Ana Barriga Jerez tiene que tener una obra de Ana Barriga, y la Semana Santa de Jerez merece tener una obra de Ana Barriga, que no le va a gustar a nadie. Bueno, no le va a gustar a nadie. A ver lo que estoy diciendo. Cuando pase la Semana Santa, habrá personas que se monten en su jet privado, vengan a Jerez, se alojen en los mejores hoteles, coman en los mejores restaurantes y gasten dinero en nuestro comercio. ¿Por qué? Porque habrá un lugar donde esté expuesta una obra de Ana Barriga, y solamente por eso va a venir. Va a venir. Sí, Óscar, pero yo tengo que ser siempre abogado del diablo. Muchas veces me parece estupendo que eso sea así como ciudadano de Jerez, pero la promoción de la ciudad no está en la naturaleza y fines de los estatutos del Consejo de la Unión de Hermandades. ¿Y quién está diciendo eso? Bueno, quiero decir que no están los fines que debe perseguir un cartel hecho por la Unión de Hermandades. ¿Pero hay un reglamento sobre el cartel? No, pero sí existe existe un artículo en el reglamento de la Unión de Hermandades, en las reglas, o sea, en los estatutos, en los que habla naturaleza y fines, y la promoción. Tú estabas hablando de promoción ciudadana, de gente que coja el jet y venga aquí a Jerez, que a mí me parece estupendo, y como jerezano a mí eso me parece muy bien, y eso es lo que debe perseguir una institución como el Ayuntamiento, y me parece loable, pero lo que tiene que hacer la Unión de Hermandades es precisamente algo que a mí me parece que se consigue con este cartel y con muchos de los que lo han precedido, que es incardinarse en la vida de la ciudad. Y si ahora mismo el arte contemporáneo, como en su día el arte barroco, como en su momento el arte neoclásico, era el que había, pues si ahora hay arte contemporáneo, tenemos que buscar la forma de cómo incluimos todo el arte contemporáneo en las cosas. Hay que encajarlo, no porque bien. porque tengamos que vender la marca Jerez, que eso a la Unión de Hermandades no se debe meter ahí, ni las hermandades. Ahí no estoy de acuerdo contigo.
No, perdona, pero La marca Jerez me da lo mismo la que no estés tenemos de que acuerdo. vender. Me Perdona. da lo mismo que no estés de acuerdo. Yo hablo de estatuto y de lo que está puesto en los estatutos. Yo siento y de lo mucho que a ti te dé lo mismo. Pero la marca Un Jerez... momento que me encanta. Bueno, Venga, yo- vamos. Perdona, Espera, Sebastián. Yo he sido miembro Discul- de la Unión de Espérate, Discúlpame, Sebastián, disculpa, ahora, un segundo. Es que esto es lo Opinamos. mejor. Un segundito, por Esto es lo favor. mejor del programa, espérate. La marca Jerez la tenemos que llevar cada uno de los jerezanos por bandera. Seamos cura, bombero o torero. Oscar, como ciudadano La marca está Jerez bien. la tenemos que llevar todos Como los jerezanos por ciudadano está bandera. bien, pero la Y ese es resto- uno de los problemas ese- que muchas veces tenemos en Jerez. No, perdona. Que no somos capaces de decir, viva Jerez. Lo que tiene que llevar por bandera es tu sentido de la responsabilidad y saber cuál es tu responsabilidad y cumplir con tu responsabilidad lo primero. Y no meterte en camisa de once varas cuando no te corresponde. Pero ¿quién se está metiendo en Yo camisa voy a- de voy once a- varas por voy a llevar a hacer- Jerez por voy a- bandera? Voy a Espera, hacer un espera, poquito de espera. árbitro, ¿no? Un Voy a hacer un poquito de segundito, no, árbitro. No, no, árbitro no, porque aquí no hay pelea. No, esto Son no, opiniones, no, formas de ver no, las cosas, ¿no? Sebastián, es que tú no sigues estas tertulias, ¿no? Las vas a seguir a partir No, de ahora, sí, porque sí, esto, sí. esto es lo mejor del... Pues te pierdes lo mejor. Lo mejor es esto. Oscar, Enrique, Sí. Enrique, Oscar. Hombre, Ah, sí. fantástico. A Bien, ver, bien, Sebastián, bien. ¿qué vas a decir? Que nos queda un audio. Vamos a ver, yo he sido miembro de la Unión de Hermandades y estoy con Enrique y estoy con Óscar, estoy con los dos. ¿Por qué? Estás en medio de Claro, los dos. no, y además estoy en medio. Porque es verdad que la Unión de Hermandades se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar y no a la promoción de la ciudad. Pero puede ayudar también a la promoción de la ciudad, ¿por qué no? Pero, Si el pero ayuntamiento, en segundo término. que efectivamente Claro. el ayuntamiento y los jerezanos lo solicitan y la Unión de Hermandades es una de las entidades con más peso que hay en la ciudad. Aprovechando que el Entonces, Guadalete pasa por Cartuja, claro, a mí me parece tiene- muy bien. Otra cosa es que nosotros De hecho- perdamos nuestra eso idiosincrasia no se puede perder y nunca. nuestra naturaleza para Para hacer nada. una cosa que no nos... que Pero no- sí es verdad que yo, que fui miembro del consejo, mi consejo, bueno, en el consejo donde yo estuve, intentaba ayudar a la ciudad, ¿no? Y a la promoción de la ciudad. De hecho, íbamos Pero a Madrid. intentaba ayudar a la ciudad después de ayudar primero a la iglesia, que son Sí, asociaciones primero al servicio era, de la iglesia, primero ¿o no? era lo primero. Eso nadie lo pone en duda. Lo primero es Pero- lo primero. sí. Bueno, eso de que nadie lo pone en Es duda... lo- Ahí va. Bueno, claro, por supuesto. Que, Bueno, hay, hay- que el enemigo está dentro, eso lo tenemos Hay muy gente- claro. Claro. hay Vaya, gente Que el que no enemigo lo está entiende. dentro de la propia Hay iglesia. gente que Eso no lo entiende. sabemos. Vamos a dejar Pero terminar, vol- Sebastián. pero pobrecito, volviendo que un a mí poco- una vez no me va a querer ver ni más. Volviendo un poco a lo que nos trae aquí, ¿no? Al tema del cartel en sí. Yo pienso que el cartel, los carteles tienen que cumplir dos misiones. Una es anunciar y en el tema de la Semana Santa en concreto tiene que cumplir una misión, digamos, religiosa, ¿no? No podemos salirnos de lo que queremos anunciar. Entonces las dos funciones las cumple perfectamente este cartel. Está claro que anunciarlo lo anuncia por la estética y por el trabajo tan grande que ha hecho el cartelista, ¿no? De pensar en todos los elementos pensados, que incluso nos hemos olvidado de que es que mete también a la ciudad en los elementos, ¿eh? Porque está metiendo a la palabra Jerez y está metiendo El pendón, ¿no? arquitectura, El pendón de la ciudad. el pendón de la Sí, ciudad, pendón, el arquitectura de la ciudad. Entonces, es que ha pensado en todo, es que lo ha metido todo. Es que La- está Jerez también. Ya lo he dicho reflejado. antes, que es un cartel muy inteligente. Entonces, Y es muy una persona jerezano. muy inteligente. Y muy Ah, jerezano. Muy jerezano, claro. Pero es que Lo de las etiquetas de Pero- los vinos, de ahí a sacar la nomenclatura. Eso tal. me parece efectivamente, genial. Lo de la etiqueta de los vinos es impresionante porque Jerez, la palabra Jerez, como se ha diseñado en las etiquetas de los vinos, no se ha diseñado nunca. En ningún lado. Y él lo ha cogido y lo ha plasmado en el cartel. Está muy, Pero es muy que él- trabajado, muy documentado y muy Muy estudiado. pensado. Sí, sí, Muy, sí. muy, Sí. sí. Pero es que además él ha cogido y dice, bueno, estéticamente el cartel anuncia, estéticamente el cartel es original, sí es original, pero es que además el cartel te invita a la contemplación. Es que el cartel Pues Es es bonito. te que- invita el cartel a la es bonito. reflexión. Por eso decía yo antes te que no es un invita a la- cartel que tú lo ves y te dices, invita ¿ya a la- has visto el cartel? No, te tienes que detener, es que siendo, que detener. es que siendo un cartel contemporáneo que te da un impacto a primera vista, dices tú, ¿esto qué es lo que es? Una carta del tarot, como dicen algunos, ¿no es? Y dices, no. Y cuando tú lo miras y te paras, te invita a reflexionar. Es que es algo distinto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sebastián, porque yo creo que lejanamente, aunque la cara del Cristo lógicamente se basa en la antigua mascarilla y tal. Ahora te voy de a época contar una cosa barroca, esa que voy a descubrir algo que no sabe nadie. como tú me digas que la mascarilla es la antigua, No. Pues venga, dilo ya porque venga, Pero- que tengo que ver un audio. Bueno, ahí, pues mira, venga. te lo voy a contar. La cara del Cristo que está ahí en el cartel y que esto la que todos conocemos. Yo lo he
porque esto ha sido un descubrimiento que se ha hecho, se descubrió quién hizo el Cristo antiguo hace poco tiempo. Yo lo he trasladado al libro que escribí sobre la Virgen del Valle, que os invito a comprar lo que quieran, la gloriosa Virgen Nuestra Señora del Valle. Tiene muchísima información de Jerez y de la historia de Jerez y de la historia de Andalucía y de España, porque todo tiene que ver con esto. Bueno, pues la cara del Cristo que creó la devoción no es esta cara, ¿vale? Durante siglos. La cara del Cristo que creó la devoción, no sabemos lo que ocurrió, pero en el año 1852, creo recordar, se cambió. Y la cambió un artista jerezano, que fue el que la hizo, un tal señor Palomino, que ahora mismo no me acuerdo ahora mismo el nombre, con tan mala suerte que había 2 artistas jerezanos en Jerez. Me tuve que batir el cobre para saber cuál era. Al final lo descubrí dónde se enterró, dónde vivió, de lo que murió, todo lo pongo en el libro. Bueno, pues este señor fue el que le encargó la Junta de Gobierno la nueva cara, porque la cara del Cristo algo le pasó muy importante y además lo tuvieron que hacer con urgencia. Tenemos que tener en cuenta que en el año 1852 no había fotografía, ¿eh? Si acaso podría haber una pintura, pero seguramente tampoco la tenían. Y entonces los miembros de la Junta de Gobierno decidieron, seguramente tenemos que coger un artista de Jerez que conozca la cara del Cristo para que la haga parecida, por lo menos que la haga parecida. Y la hicieron urgentemente. Y salió el Cristo ese año con la nueva cara, evidentemente. Esto viene todo recogido en un diario, ¿eh? O sea, con la cara, con la mascarilla, con la nueva cara. con la mascarilla que No. ardió supuestamente cuando se hace el de vasallo. No, te estoy hablando de 1852, no de 1950, que este Cristo es de 1950. Claro. Y te estoy hablando de 1852. No estás entendiendo, Enrique. Claro. El que se quema. El que se quema es el El de la cara nueva. Efectivamente. No. El de la cara, efectivamente, Claro. de la cara nueva. Es que tuvieron que hacer corriendo. Correcto. La cara, pero se quema el cuerpo entero, que fue una... Sí, una hombre, ya. Pero con el cuerpo en la cara. Que no Una de las que yo muchas veces sostengo que digo, se parece tanto a al anterior, se parece un poco. No mucho, ¿eh? Que a veces yo pienso y digo, ¿no habrán conservado la mascarilla antigua? Mira, porque claro, al decir eso, me cabe la duda. ¿Y la hicieron también de papelón o la hicieron de madera? Bueno, te voy a decir, el descubrimiento de la obra antigua del Cristo, que llegó hasta 1950, el Cristo antiguo llegó hasta 1950, pero con la cara que tenía 100 años. O sea, la de Palomino. O sea, tenía 98 años. Con la de Palomino. Correcto. Entonces, esta cara es lo único que era nuevo de 100 años. El Cristo era de 1593. El Cristo se encarga a Juan Bautista Vázquez el Mozo, ¿vale? El hijo de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Y se encarga por parte de un clérigo de San Miguel, un sacerdote, que le encargaba todos los trabajos a él, ¿vale? Álvarez Lobo se llamaba. Qué interesante. Entonces, todo esto que se descubrió, si vierais, esto se ha descubierto en la biblioteca de Jerez, un documento en la biblioteca de 1500 y pico. Viene toda la información. ¿Quiénes fueron los que lo encargaron? Que fueron los 2 hermanos mayores, porque el Cristo siempre tenía un hermano mayor de la Hermandad de Penitencia y un hermano mayor de la Mar. Eso desde que se admite la santa expiración de Cristo, bueno, desde que se une, porque la hermandad antigua era la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, que ya tenía muchos años de existencia. De hecho, hay un rescrito pontificio de 1587 a la Hermandad del Valle. Pero, un año antes de la fundación. ¿Residiendo en la ermita? ¿Cómo? ¿Con sede en la ermita? Sí, claro. Es que la ermita de San Telmo. Es que la ermita no se llama de San Telmo. Es que la gente no lo sabe. Pero la ermita se llama Ermita de Nuestra Señora del Valle y Señor San Telmo. Ese es su nombre real. Lo que pasa es que en Jerez, igual que toda la Andalucía occidental, tendemos a cortar los nombres. Todo. Prendimiento, y las palabras y todo. Cristo la aspiración, Cristo. Virgen del Valle, el Valle. El mito de Nuestra Señora del Valle, el Señor San Telmo, es muy largo. Sí, pero San Telmo tiene que ver con los pescadores. San Telmo. Claro. Sí, pero está en todos los documentos, hay no te voy a decir 100 documentos, pero por ahí 70, 80 documentos que los encontró todos repetos, por cierto,
pero que la hermandad lo sabía, de familias antiguas, que la ermita estaba dedicada a la Virgen del Valle. La Virgen del Valle es la primera titular de la ermita, la primera titular de la hermandad anterior y la única titular de la hermandad anterior existente, y la primera titular de la hermandad nueva que se crea, porque se crea, podéis ver el título, el acta de fundación la podéis ver en un azulejo en San Telmo, que es la gloriosa Virgen Nuestra Señora del Valle y Santa Expiración de Cristo como segundo titular. Esto cambia en el siglo XIX porque Cristo debe ser el primer titular. Aquellas que la han mantenido, ahí hay 2 o 3 hermandades aquí en Jerez que la han mantenido, pero Cristo debe ser el primer titular. Eso cambia en el XIX. Pero a lo que voy, a lo que es la cara del Cristo, esa cara parece que no gustó mucho en aquel tiempo. Por eso digo que la cara se parece, pero no, la cara esta es mucho mejor que la antigua. Muchísimo mejor la cara Que del no Cristo. gustó mucho esa que duró 100 años, ¿no? 98 años, ¿no? Sí, ¿Te refieres? porque ya entre los antiguos, yo lo sé esto por mi abuelo, ya había una intención de que algo fallaba. El cuerpo del Cristo y la cara no era lo que No, el cuerpo se había el cuerpo era de deteriorado otro. mucho. Se había deteriorado era- mucho, en la foto se ve Bueno, sin perfectamente. embargo, Enrique, yo todavía no he visto ni una foto con ningún deterioro del cuerpo. Porque es que me dicen, no, el cuerpo, los antiguos, el cuerpo tal y cual. Y tú ves las fotos, que yo no he conocido el Cristo antiguo, porque fue en el año 50 la última vez. Yo no he visto en las fotos deterioro ninguno. Sí, hombre, sí, sí, sí. Yo no lo he visto. No, Yo he lo visto que- las fotos cerca, ¿eh? Lo que he visto. Y no la he visto. Bueno, a lo Con que voy razón me que- dijo Jesús Rodríguez, el hermano mayor, no puedo ir, pero va a ir quien más sabe del Cristo y de la Sí, Virgen. de todas Lo maneras, importante- a mí me parece que el cambio fue muy sabio, porque Sí, 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 fíjate sí. que El Cristo ha quedado- curiosamente Vasallo no trabaja tanto en Sevilla, No. pero Vasallo era un gran escultor, es decir, la anatomía del Cristo de la Expiración Y tenía su es taller en impresionante. Sevilla. Tenía su taller en Sevilla, pero no Exacto. trabaja mucho No- para no Sevilla, trabaja trabaja para la cofradía de afuera. Sevilla. Y sin embargo en Jerez sí tiene varias obras. Tiene el Señor de la Oración del Huerto, tiene el Cristo de la Expiración y tiene la escultura de la Asunción. Sí, hombre, claro. el primer monumento a la Claro, Asunción tiene- del mundo. ¿Cuál Cristo es de 1950? 50. Es de Tiene 1950. 3 obras muy importantes. Vasallo, Y yo, le había yo dicho el digo Huerto, que ¿no? Le había además dicho. porque Vasallo era un escultor muy avanzado para su época, y por eso yo digo, no solamente no es barroco, sino que Totalmente de acuerdo con Enrique, la lo que anatomía quería del decir, ¿no? Cristo, la anatomía del Cristo es una anatomía contemporánea, es decir, tiene además- una anatomía atlética que está muy avanzada para Sí, su época. y muy valiente por parte de Vasallo el haber hecho esa nota, porque a Vasallo se le pide que sea igual que el anterior y no lo hace igual. Menos Porque mal. mira, Me encanta, me los encanta. documentos, hay documentos de donación del Cristo en el que está Lola Flores. Lola Flores hace una donación Eso lo he escuchado yo. de 100 pesetas, creo, de 200 pesetas, no me acuerdo, que al cambio hoy en día son 6.000 euros más o menos. Bueno, pues están allí las donaciones y lo que se pone es donación para la restauración de la imagen del Cristo. Para la restauración, no para hacer un Cristo nuevo. Y se hizo un Cristo nuevo. Bueno, pero es que ese ¿No? concepto nuevo, ¿Entiendes? ese concepto de restauración y todo eso lo hacemos nosotros ahora. Antes por restauración se podía entender cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que antes no había redes sociales, no había televisión, no había nada, sí. y claro, y lo que se hiciera ya quedaba hecho y estaba en la calle, y la Junta de Gobierno, bueno, pues se podía hacer de su capuzallo. Una De cosa todas está maneras, clara, que solamente por el Cristo ya merece la pena. hombre, por Ahora iba a supuesto. decir yo, Ya me ahora es sabe. cuando ya vamos a terminar el espacio, ahora es cuando Oscar diría, gracias al cartel quería- que vamos hablando del quería Cristo, terminar la de- función ya se ha sí. cumplido. Lo hemos visto cuando ha aparecido Sebastián. por ahí por delante del Palacio Domé, Quería- navegando con esos candelabros, con las esparragueras. Bueno, el Cristo Me es encanta, algo, me encanta. el Cristo es algo único, Ay. es distinto a todo y bueno, y es único, es el icono de la ciudad, ¿no? De todas maneras, Y sobre todo, fíjate que a pesar de que ha ido evolucionando y cambiando, ha mantenido la esencia. sí, además es lo más grande. es un conjunto de casualidades todo, ¿eh? Todo, el Cristo es un conjunto de casualidades, porque la Cruz de Plata la regaló Alberto José Manuel Caballero Dávila de la Cerda, la persona más rica
en aquel tiempo, y todo lo demás que incluye el Cristo, la melena, que es una reminiscencia del barroco, todo, absolutamente todo es un cúmulo de casualidades que se han quedado ahí. ¿Tú qué eres las casualidades? Yo no. Bueno, causalidades, puede ser una causa que ha elegido... Sebastián tendrá que venir en más ocasiones a la del Cristo, porque y de la Virgen ni hemos empezado a hablar. Bueno, la Virgen ni hemos empezado. Quería darte un detalle del tema, para resumir un poquito el tema del descubrimiento que se ha hecho, ¿no?, con el tema del Cristo. Tenemos un grabado, y a eso iba, que ese era al final, por eso quería decir, un grabado en San Telmo del siglo XVIII, del Cristo. La cara de ese grabado, tú se la miras al Cristo de Burgos de Sevilla, ya os voy a dar una idea para que la gente se fije. Mirar la cara del Cristo de Burgos de Sevilla y mirar el grabado que hay del siglo XVIII del Cristo en San Telmo. Es prácticamente una carcamonía. El Cristo de Burgos de Sevilla lo hizo Juan Bautista Bajés el Viejo, el padre de Juan Bautista Bajés el Mozo, que fue el que hizo el Cristo de Jerez. Ya está, ahí lo dejo. Bueno. Seguiremos hablando en otros capítulos del Cristo de la Virgen del Valle, de la gran devoción, que ahí ni hemos entrado. Por cierto, me falta un audio, yo lo voy a poner, porque Miguel Ángel Segura se ha tomado la molestia de hablar. No. Miguel Ángel, hay muchos artistas que no quieren hablar de la obra del gremio, de otros del gremio, ¿no? Pero sí quería hablar de la difusión que se le da a la cartelería de Semana Santa. Vamos a escuchar porque es muy interesante y después contestaremos, o quiero escuchar a ver qué decís vosotros rápidamente, y a partir de ahí la semana que viene empezaremos a hablar. Bueno, sabéis que el problema que tiene ahora la cartelería es que no se ve la realidad, porque cuando el artista, ¿no?, o el fotógrafo, el diseñador gráfico realiza su trabajo, está concebido para verlo a un determinado tamaño, ¿no? Y en este caso, si nos centramos solo en el cartel de Semana Santa de Jerez, ¿no?, que se realiza en un formato grande, donde se observan los pequeños detalles, las pinceladas, el color real, y eso no se puede ver porque es imposible, porque si no estás delante del cartel, evidentemente no lo ves. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo opina sobre el trabajo de un artista por lo que ve en la pantalla de un teléfono, o de un ordenador, sobre todo en un teléfono. Y estás jugando una obra concebida durante mucho tiempo de trabajo detrás, de estudio, para que se vea en el tamaño de un sello de correo. Yo creo que el problema es que el formato se ha quedado desfasado. Creo que habría que pensar en otros formatos de difusión del cartel, y sobre todo en la edición. Ya tampoco se ven los carteles en la calle, en los escaparates, ¿no? Cada vez más pequeños. Muchos establecimientos incluso te prohíben, ¿no?, ponerle el cartel. Yo creo que ese es el principal hándicap que tiene el cartel en este caso, ¿no?, entramos en el cartel de Semana Santa, que se juzga una obra viéndolo en un tamaño muy, muy pequeño, que no se ajusta a la realidad. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel? En parte sí, en parte no. ¿Qué os parece? Sí, y todo lo contrario. Cuando se hace un gran formato descubres cosas que, por ejemplo, las pinceladas. O sea, cómo se da una pincelada puede llegarte a emocionar. Cómo está trazada una pincelada. Y claro, en un móvil no se aprecia nada. O sea, ya es difícil para el profano ver la dirección de la pincelada, la mezcla, porque, claro, primero, un pintor, ¿dónde se mezcla el color? ¿En la paleta o en el lienzo? Hay que verlo, primer tema, claro, eso lo sabe. ¿Sí? ¿Esto así? Claro, sí. Eso lo sabe el técnico, y entonces no es lo mismo conseguir una fusión de un color en la paleta o en el lienzo. Y cómo el trazo puede dar volumen y puede dar equilibrio. Y eso es muy difícil poderlo ver en un móvil. No se aprecia, imposible. En una tabla, aunque te la hayan traído los reyes. Esas cosas. Qué guasa hay aquí. Sebastián, rápidamente. Uy, ¿cómo está? ¿Y cómo decís usted del cura, no? El cura te dicen a ti los amigos, Santi. ¿Cómo está el cura? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. Además,
es algo que es necesario, ¿no? Porque al ojo tú en el móvil no puedes, es que no puedes observarlo como se observa en una cartelería un poquito más grande o en otro formato, no sé, habría que... Y Miguel Ángel, hablando de él un poquito, oye, Miguel Ángel es una persona que debería de ser más valorado de lo que es, porque es una persona que ha hecho cartelería y me consta que ha sido siempre, le han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, ha sido en los carteles, en las cosas que ha hecho, ha estado muy coartado, pero él es un tío valiente también, y hace cosas... A mí me encantan los carteles que hace hacen, cosas muy valientes. originales, Y Miguel no Ángel, tiene que ver con lo que hemos visto, cosas diferentes. Desde aquí sacar un pañuelo por Miguel Ángel. Claro, ahí es donde está la historia. Miguel Ángel es capaz de plasmar una visión absolutamente diferente, ¿no? Y es que Miguel Ángel es el más cofrade de todo. La semana que viene va a estar aquí, ¿eh? La semana que viene va a estar aquí. La visión que tiene él, los carteles del Tabanco, yo creo que fueron absolutamente revolucionarios cuando nadie revolucionaba eso. Lo del el cubo de Rubik con las virgen. Miguel Ángel vive y sufre las cofradías. Bueno, claro. Él presentó, mira, Miguel Ángel fue uno de los que presentó cartel, boceto para la coronación canónica de la Virgen del Valle, y Rafael Virués de Segovia también. Impresionante el boceto de Rafael Virués de Segovia, que está guardado, bajo llave. Y bueno, aquello, salió otro. Ya está. Pero el cartel de Miguel Ángel era muy bueno. Pero de todas formas, yo creo que va a haber que ir al multiformato a lo mejor, ¿eh? O sea, el problema de esto es que quizá a lo mejor lo ya que vamos se hace el multiformato, se hace pequeño, el mediano, el grande. No, pero quizás a lo mejor tenemos que ir haciendo un cartel para que se vea en móvil, en ordenadores. Varias versiones. En páginas web, en gran formato, en una fachada para que se vea, yo qué sé, porque no se pone en una fachada. Sí, como hace el Pultatú. Por ejemplo. Bueno, todo esto y mucho más esta tarde a las 6 en directo, Onda Jerez Televisión y Radio, por supuesto que también, Entre Varales. Muchas gracias por estar aquí. Y Obramat Jerez con más de 20.000 productos de marcas profesionales líderes. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat. Escuchan Onda Jerez Radio en el 101 de la FM. Onda Jerez, la radio que cuenta. Vuelve el armario solidario a Luz Shopping. Del 16 al 31 de enero, trae tu ropa a la Sala Luz y dona las prendas que ya no usas. Con tu gesto solidario, podrás ganar hasta 3.000 euros en nuestros sorteos y un armario de IKEA. Tu ropa puede cambiar vidas. Haz tu reserva en luzshopping.com. Escuchan Onda Jerez Radio en el 101 de la FM. La que cuenta. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat.
Seguimos en directo, formato tertulia, como saben, está con nosotros ya Aurelia Romero, buenos días. Buenos días. Pepe García, buenos días. Hola, buenos días. Joaquín del Valle, buenos días. Buenos días. ¿Ya está preparado? ¿Ya está puesto bien, Pepe? Sí, me he quitado la gorra para, para que no me llamen al orden. Y esa cosa. Claro. Bueno, los maquinistas denuncian el inadmisible deterioro del ferrocarril. El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga en el sector tras los accidentes de Adamuz y Barcelona. Hoy es el tercer día, por cierto, de luto oficial. Piden que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red después de las recientes tragedias en las que han fallecido 3 maquinistas. Ambas tragedias, además, como ya saben, han reavivado y reavivan el debate de la situación y la gestión de las infraestructuras ferroviarias en nuestro país. Y nosotros, pues, hoy planteábamos hablar de infraestructuras ferroviarias y de todas en general, pero, hombre, principalmente la ferroviaria, que es lo que estamos viendo en todas las cadenas estos días y que se siguen sucediendo noticias en torno a ambas tragedias, especialmente la de Adamuz. ¿Quién quiere empezar? ¿O vamos dando la palabra? Venga, Pepe, venga, voy Pepe. Después, por si me quedo dormido... Pues por si después no te dejan hablar más. Efectivamente. Bueno, a nadie escapa que la situación que estamos viviendo pues es tremendamente grave y esto, pues, en fin, creo que todo el mundo tenemos que tener una actitud de solidaridad con los afectados y bueno, de la misma manera que hay una horda de oportunistas para que sin un previo análisis comenzar a un ataque frenético contra los poderes públicos. Yo creo que eso es una actitud inaceptable, porque lo primero que hay que ponerse es intentar echar una mano. Yo tengo que decir que bueno, que las autoridades están ahí y que el presidente de la Junta de Andalucía, pues bueno, aun siendo de derecha, que habitualmente somos muy críticos con todos estos temas, yo creo que está a la altura, que se ha puesto a disposición del resto de autoridades del Estado y de otros sitios, y que le noto yo personalmente un intento de aportar y no de aprovecharse de las circunstancias como está haciendo una parte de la derecha, especialmente la extrema derecha, que es lamentable, que son unas auténticas sanguijuelas intentando de arrancar votos y, en fin, y es lo primero que quería decir como un acto, una circunstancia, una situación de una gravedad tremenda. Creo que es uno de los accidentes más graves que ha habido en la Renfe, en lo que es el sector ferroviario y bueno, y esperemos que los ciudadanos tengamos capacidad de análisis y nos demos cuenta quién está al frente de las instituciones para aportar y no otros que lo que vienen es aprovecharse de las circunstancias. En principio creo que por ahí podíamos entrar si nos parece, ¿no? Perfecto. A ver, Joaquín. Bueno, yo en principio unirme a las palabras de Pepe en cuanto al reconocimiento y la solidaridad con las víctimas, ¿no? Yo creo que en todo accidente, en todo suceso que haya personas que se ven muy directamente afectadas en el caso de las muertes y afectados en temas de que estén con lesiones, pues bueno, lo primero y lo fundamental, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que se ha dado una circunstancia que es valorable, como también ha dicho Pepe, en cuanto al nivel de colaboración y puesta a disposición de la administración andaluza como la administración central, que es de agradecer el que se dé esa colaboración. Es decir, todos somos Estado, no solo el gobierno central, sino que el Estado también son las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones, y en ese sentido de agradecer. También es cierto que aparte de la que es la propia administración, el propio Estado, pues bueno, a nivel de partidos políticos pues ya se ha entrado en un acoso y derribo al gobierno, ¿no? El mantenimiento, es decir, yo creo que estamos hartos de verlo en la tele estos días, ¿no? Y en los radios, ¿no? Y en todo, ¿no? Es decir, se ha duplicado el
el uso o el número de pasajeros que han viajado en la alta velocidad. Se ha liberalizado con 2 compañías aparte de la pública, de la Renfe, y quiera o no, el mantenimiento de las redes pues es algo fundamental, ¿no? Ayer, digo por quitar suspicacia y poner las cosas como son, ayer el periódico El Español, que no tiene sospechosos de ser bolivariano ni comunista ni nada, hacía un esquema de las inversiones en mantenimiento de la red de alta velocidad desde la época de Zapatero, que alcanzó el máximo umbral posible, después los años del gobierno de Rajoy, que cayó muchísimo, y con este gobierno pues que ya casi se ha duplicado las inversiones del último gobierno del Partido Popular. Es decir, que de alguna manera se está actuando. ¿Es seguro o no seguro? Yo creo que es el transporte más seguro. Es decir, Eso pensaba yo, pero después... No, yo lo tengo claro. Como yo decimos, aquí te da un poquito de lindo... Yo sí tengo que seguir yendo a Cádiz. Yo a Cádiz no voy en coche y no he ido en mi vida. Bueno, Cádiz, que sigo yendo en tren. Y si tengo que ir a Sevilla, pues voy a seguir yendo a Sevilla, ¿no? Yo creo que es de los medios de transporte más seguros. A pesar de eso, hay que invertir todo lo necesario en que se siga garantizando la seguridad, y en este caso, bueno, pues ha sido... lo están diciendo los expertos y todo, ¿no? Es decir, la puñetera coincidencia de esos segundos en que pasa un tren y pasa el otro, ¿no? Que por segundo a lo mejor pues no estamos hablando de la tragedia que estamos hablando, ¿no? Pero que yo creo que debemos de dar que debemos de seguir dando tranquilidad en que un servicio público que tiene las máximas garantías. En el 2024 murieron en las carreteras españolas 1.765 personas. Es decir, que a niveles comparativos y de vehículos, las carreteras y demás, yo creo que estamos hablando de un transporte público colectivo que tiene mucha seguridad. Lo que pasa es que esos 2 accidentes tan seguidos, donde han fallecido además maquinistas en 2 días de diferencia, un poquito de susto da. De hecho, veíamos imágenes en los vagones vacíos, una señora, no sé si la has visto en televisión, que decía, esto no lo he visto yo en mi vida, ¿no? Un poquito de cosa da que tú dices, leche, ¿no? Sí, pero que independientemente de ya digo, de que la seguridad hay que garantizarla lo máximo posible, ¿no? Y yo no soy un entendido ni en vías, ni en cadenarias, ni en ferrocarriles. Yo escucho lo que escucho de los que hablan y que saben. Y que uno es un accidente provocado por un derrumbe de un muro de contención, y el otro por un descarrilamiento de unos vagones que precisamente pasan en el mismo instante que está pasando otro, ¿no? Es decir, que por lo demás, a mí me alarma y me da mucho miedo. 1.765 muertos en las carreteras españolas me da mucho miedo. Aurelia. Vamos a ver, primero trasladar el dolor que tienen que tener ahora mismo, ponernos a empatizar con el dolor que tienen que tener ahora mismo todos los familiares de las víctimas del accidente, y por supuesto el shock emocional que eso produce a los que iban en esos trenes. Evidentemente, yo creo que el conjunto de los españoles necesitamos una explicación creíble, una explicación de los expertos de por qué ha pasado esto. A mí no me sirve que me digan que ha habido un mantenimiento de las vías, porque evidentemente si tenemos a unos maquinistas que nos están diciendo que tienen vibraciones y que efectivamente se ponen en huelga ahora, que son trabajadores, que no son ni ejecutivos ni directivos, que son trabajadores y son al final los que ejercen cierta responsabilidad sobre ese tren. Entonces, yo creo que nos deben una explicación, porque el país ha pasado una situación emocionalmente crítica. ¿Que se ha invertido más dinero? Pues mira, bienvenido sea, pero por lo que se ve no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque desde la liberación del sector, que fue con el gobierno de Pedro Sánchez, aumentó de manera bastante significativa
el número de compañías y eso conllevó a el aumento de trenes. Entonces, no ha habido un paralelismo entre el aumento del tráfico ferroviario y el aumento de las inversiones, ¿sí? Y, por supuesto, que la sociedad española necesita una explicación desde un gobierno que en estos momentos no tiene credibilidad, que es el problema. O sea, que la sociedad o no lo cree parte de la sociedad. Una responsabilidad que parte de un ministerio que venía con unos incidentes gravísimos donde están imputadas la presidenta de Adif, donde el anterior ministro de Transporte está en prisión y donde uno de los consejeros de Adif también están en prisión y otros están imputados. Entonces, eso resta credibilidad a un gobierno y resta credibilidad, por supuesto, a un Ministerio de Transporte, que es en este momento el que tiene que dar la cara. Alabar, por supuesto, el comportamiento y la coordinación que ha habido desde las administraciones, tanto estatal como autonómica, y que aquí, sin tener responsabilidad, la Junta de Andalucía no se han tirado al cuello del ministro de Transporte ni del presidente de Gobierno. ¿Por qué? Porque han respetado ese duelo. Sí decir que ayer o antes de ayer pidió una comparecencia la portavoz del PSOE de Antonio Sanz, que es el consejero de la presidencia. Y el PP todavía no ha pedido una comparecencia del ministro de Transporte. Un ministro de Transporte que no nos podemos olvidar que es ministro de Transporte a media jornada y tuitero la otra jornada. Y que ha recibido muchísimas personas, han recibido muchísimos insultos por parte de ese personaje. Entonces, que ahora me venga tú de monja de la caridad y que a mí no se me puede preguntar ciertas cosas. No, mire usted, la gente demanda información. Si no la tiene, contestas correctamente, pero no contestes diciendo que la prioridad ahora mismo no son los medios de comunicación. Mire usted, los medios de comunicación son los que trasladan la información a los ciudadanos y son los transmisores, son el nexo de conexión. Pero usted no puede decir que ahora la prioridad no son los medios de comunicación. Entonces, cuando no se sabe lo que es, ahí ha pasado algo. ¿Sí? Hay muchos expertos que apuntan en el sentido del mantenimiento de las vías. ¿Es que esas vías estaban en mantenimiento? Bueno, pues a lo mejor no ha sido el mantenimiento correcto o no ha sido todo el mantenimiento que tenía que haber sido. A mí no me vale que me digan que es que la habían revisado, es que no me vale. Vamos, ahora va a hablar Pepe, va a hablar Joaquín. Quiero, al hilo de lo que ya se ha hablado, el ministro Puentes confirma que hay muescas en los primeros coches de lirio, lo último que se ha dicho, ¿vale? Y ha comentado que estudian si se debe a algo que había sobre las vías o si la propia vía se estaba empezando a romper. El ministro de Transportes apunta que es posible incluso que los 2 o 3 trenes que pasaron antes tengan marcas similares. Por su parte, el Partido Popular exige explicaciones inmediatas al Gobierno tras anunciar a Adif la limitación de velocidad en un tramo de 150 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona por el estado de las vías. Esas cosas inquietan a los ciudadanos porque tú no puedes dar una orden y en menos de 24 horas dar una contraorden, porque esas cosas te crean inseguridad y que provoca que, como bien ha dicho Joaquín, el coche es más peligroso y es más peligroso que el avión, pero que, quieras o no quieras, la persona que coja un tren va a estar ahora mismo con la inquietud que le pueda pasar algo, porque no nos trasladan seguridad. Si son los mismos trabajadores y los maquinistas los que nos están diciendo que, oigan, mire usted, que aquí está pasando algo, que no es... Ayer vi yo una maquinista que entrevistaron, creo que fue en La Sexta, que estaba de espalda, no sé si lo viste, y decían que ellos estaban advirtiendo en muchas ocasiones el tema del mantenimiento. Pero claro, tampoco sabemos si es por el mantenimiento o no por lo que ha ocurrido, porque todavía están... Además, la investigación se cerrará, dicen, de aquí a un año. Es cuando definitivamente. En fin, vamos a escuchar a Pepe y a Joaquín. A ver, yo entiendo que tenemos legitimidad absoluta
para mantener una posición acerca de cualquier acontecimiento, sea en el orden negativo o positivo, en la pluralidad, en el pensamiento diverso de las personas, pertenezcamos a las organizaciones que pertenezcan. Lo que no me parece lícito es el sectarismo. Y yo noto un sectarismo tremendo, especialmente a la derecha. Igual estoy diciendo yo, estoy en la misma línea, pero eso es lo que yo percibo, de manera que hay que hacer un análisis serio y analizar es ver todos los componentes del por qué suceden las cosas. Y entonces, dicho esto, yo creo que el gobierno, que las instituciones públicas, en mi opinión, tienen que mantener una posición prioritaria. Prioridad absoluta es intentar ayudar a los afectados. Prioridad absoluta al siguiente paso, una vez que se analice las circunstancias que nos han llevado a esta catástrofe, es poner los medios de acuerdo con las disponibilidades que tengamos. Porque de la misma manera que hay dinero para confeccionar y comprar 200 tanques que sirven para matar, pues que lo protestemos en función de la seguridad. En el terreno este de la seguridad tengo que decir que prioritariamente habría que hacer caso a los técnicos, a los expertos, a los que han estudiado, a los que tienen una posición mucho más cercana de lo que podemos tener nosotros, que no entendemos de casi nada. Eso debe ser siempre, está claro. ¿Eh? Esto es. Y a continuación hay una cosa que habitualmente no se tiene en cuenta, y es al criterio las opiniones de los trabajadores, de los que están sistemáticamente al pie del cañón, y son los primeros en detectar cualquier circunstancia, así un poco anómala. De manera que un señor que está subió en el tren y se produce una situación de un cierto temblor, esto, pues como no entendemos de los temas, no sabemos a qué se debe esto. El maquinista sí, así que hagamos más caso a los trabajadores, que los trabajadores no solo sirven para poner copas, también hacen otras cosas. Y decir al mismo tiempo que de la misma manera que tenemos una posición crítica por algo que ha sucedido y que una vez que se analice tiene que caer el peso de la ley o el precio del voto, lo que podamos ventilar aquí, pues también hay que tener en cuenta que la derecha, pues cuando sucedió un accidente gravísimo también en el tren, creo que fue en Orense, pues bueno, pues ahí no estaba ni Zapatero, ni estaba este hombre al que se le está atacando por todos lados, incluido por el que está aquí, que también le ataca. Había otro señor. ¿Y qué pasó con eso? ¿Está resuelto? En mi opinión. Lo del tema de Valencia, pues ahí han sucedido cosas muy graves y yo veo a la derecha muy tibia con lo que ha sucedido, cuando no, si no está de manera tibia, está amparando, no a los causantes, pero sí a los causantes de haber mirado para otro sitio, porque lo que pretenden es mirar el tema del voto, de la papeleta y de las urnas, y eso es lamentable. Yo quiero comentar que la imagen que vimos este pasado lunes, visitando la zona cero, el presidente del gobierno con María Jesús Montero, candidata a la presidencia de... Dando empujones. No, empujones no, yo los vi perfectamente. Juanma Moreno, los tres. No, yo lo que quiero decir que esa imagen... empujones para ponerse en primera fila. No, yo lo que quiero decir que esa imagen que se vio del presidente del gobierno y la vicepresidenta con el presidente de la Junta de Andalucía, que me pareció ejemplar todo junto, que nos llamó la atención y que tiene que ser la normalidad, lo normal, claro, lo habitual. No fue noticiado. Exactamente, que no nos llame la atención, ¿no? Que tendría que ser lo habitual. Joaquín. Sí, la lástima es que eso dura poco, ¿no? Es decir, claro, como Feijóo manda tan poco en el PP, pues dura poco la paz esa, ¿no? Vamos pues ya a hemos visto a la Cayetana, a la otra, al de la moto. Hombre, yo creo que no es justo decir que falta información, que faltan explicaciones, que el ministro está escondido. Yo creo que yo me harto a ver la tele en todas las cadenas, el ministro atendiendo periodistas. Y las redes sociales están las redes que arden con el tema de los ferrocarriles en todos los sentidos. Sí, no, me estoy refiriendo a la actitud del ministro, que yo no sé si será más bueno o menos bueno,
Pero yo lo he visto dando la cara en todas las cadenas, contestando todas las preguntas a los periodistas. Ayer en la última rueda de prensa contestó a todas las y yo creo que a diferencia con otros muchos temas que han ocurrido en esta España, la nuestra, pues hay diferencias, muchísimas diferencias. Que tenemos que saber la verdad. ¿Alguien duda en este país de que al final no se va a saber la verdad? ¿Alguien lo duda? Por mucho que ocultemos. ¿Alguien duda de que se va a saber la verdad? ¿Alguien duda que lo de Valencia no se va a saber la verdad al final? Pues nadie lo dudamos. Pero ya digo que yo no soy especialista, ni he estudiado, ni sé ni pajolera idea de todo eso. Pero yo a todo el que escucho dice que hay que analizar y que esto no es de un día para otro. Que no podemos empezar a decir que él ha sido por esto. Porque sería un error hacerlo además. Sería un error. Yo lo que no entiendo, por ejemplo... Perdona un momentito. No, si te iba a decir al hilo de lo que estás comentando, apunte que precisamente si hace falta incluso hasta un año para que se esté... Las definitivas, pero para las previas no hace falta tanto tiempo. No. Las definitivas, pero las previas las vamos a tener en unos meses, en 2, en 3 meses, lo que sea, por lo que cuentan, por lo que dicen. Pero que sería un error decir que el origen del accidente ha sido esto hoy. Porque no estamos acertando en las medidas que hay que poner para evitar posibles accidentes, ¿no? Entonces yo creo que las explicaciones se están dando en la medida de lo posible y en ningún caso, como dice el señor Bravo este que es andaluz, ¿no? O de por aquí, o que estuvo aquí gobernando en la Junta, se está ocultando información. Creo, ¿eh? Y creo que no es de justicia decir lo contrario, ¿no? Luego, el tema de un poco que yo venía equivocado, que te lo he dicho al principio, como nos pusiste ya infraestructura, yo creí que veníamos a hablar de Jerez, de la provincia de Cádiz, del AVE, de la conexión de Algeciras con Bobadilla, de la conexión del puerto de Algeciras con el puerto de Cádiz, del aeropuerto, del doble nacional cuarta. Es decir, porque del accidente ferroviario yo creo que de los que estamos aquí, con criterio, no podemos hablar ninguno. Salvo, yo no sé, Aurelia, si tiene conocimiento de otra cosa. No, yo no tengo conocimiento, pero procuro llamar a gente que tiene conocimiento. Sí, pero que estamos... No, lo que me estoy refiriendo es que estamos hartos de escucharlo en todas las cadenas con especialistas puestos por delante, ¿no? Que sabes más que nosotros, quiere decir, tú quieres centrarte aquí en la provincia, ¿te he entendido? Eso es, que yo venía entendido que íbamos a hablar de los problemas de esta nuestra tierra, como yo soy tan de aquí, que no salgo de Jerez, no porque me dé miedo coger tren, sino que no me gusta salir. Pues cuéntanos, pero, venga. No, digo, sí, ya no, está. Planteanos, Vamos a hacer, vamos, Aurelia. Venga, que hable Aurelia sobre este tema, pero que yo a partir de este tema quería hablar de infraestructura en general. Lo que yo quiero decir que aquí el contexto que tenemos es que han muerto 43 o 53 personas. 43 personas y hay muchísimos heridos. ¿Hay muchísimos heridos? Heridos, y en la UCI también había. Que hay una inquietud por parte de la sociedad española que demanda información, Joaquín. Demanda información. Se está dando la que hay. Porque tú ten en cuenta que hay la sociedad española ahora mismo tiene una crisis emocional y está en shock. Sí, porque los psicólogos lo dicen, evidentemente yo he cogido muchas veces por ese tramo y yo cogí en el mes de noviembre por ese tramo. Entonces, lo primero que te plantea, yo estoy aquí en mi casa, pero a lo mejor hubiera estado volviendo de Madrid por ese tramo, como hice a mediados de noviembre. ¿Sí? Que además es un tramo que te llama la atención porque es cuando empieza la parte de sierra de Córdoba. Entonces, mira, aquí... ¿Pero no se está dando información, Aurelia? ¿Tú qué quieres saber? El tornillo R17 que iba en el vagón 4 en la vía 17 que saltó porque casualmente pasó por allí y yo no sé qué. Es que sería un error decir eso. Sería un error, sería mentirle a la población española. Vamos a ver, tú, si te pregunta un periodista de televisión española que por qué aparece en El Arroyo, que ha aparecido una pieza de un tren y eres el ministro de Transporte, porque ha aparecido además en el New York Times, porque es una noticia que ha tenido un impacto a nivel mundial, ¿eh? Tú lo que no le puedes contestar es que eso pesa 20 toneladas. Si usted quiere me lo traigo debajo del brazo y lo cargo y lo quito de ahí. Mira,
Oye, que aquí hay mucho dolor detrás, que hay mucha inquietud. Usted, sabemos cómo es, la actitud que tiene. La pregunta no fue esa, la pregunta fue, ¿usted no se enteró de que estaba allí la pieza? Bueno, la pregunta vamos a fue ver, esa. Vamos a ver. Y él contestó La diciendo, semántica, yo estaba no allí con la grite. Guardia Civil, Joaquín, te yo estaba... pido que Perdona no un momento, grites, que di las yo no- cosas como son. No. No saque las cosas de contexto. No, yo no saco las cosas. Le Bueno, preguntaron, ustedes no se habían enterado hasta que no se ha publicado en el New York Times que la pieza estaba allí. Y Bueno, él dice, me da igual. la pieza estaba allí y nosotros lo sabíamos, estábamos allí con la Guardia Civil. Vale. Y estaba localizado y estaba allí la pieza. Vale. Y lo sabíamos. No es que no el New Bueno, York Times lo ha inventado. Lo sabíamos, pero yo no me refiero a la pregunta, ni a esa contestación, a la coletilla. ¿Usted se cree que la pieza que pesa 20 toneladas la podemos sacar de allí como así, como el que saca, o que la podemos coger debajo del brazo y llevárnosla? Vamos a ver. Que la pregunta sea como tú has dicho. Yo he escuchado esa pregunta de otro periodista. Lo que tú estás diciendo seguro es otro pseudo periodista. Pseudo periodista en Seguro. Televisión Española. Seguro. En Televisión Española. No. Entonces no es como tú estás diciendo. Bueno, pero que me da igual la pregunta, yo te digo la respuesta. ¿Le dieron? ¿Usted Yo te no puedo- se había enterado que estaba allí la pieza? No. Hasta que no se ha publicado. Pero Y que digo, tú no. bueno, pues diga. No es verdad. No, mire, no es verdad. Y lo dijo. No es verdad. Pero como usted comprenderá, nosotros no podemos coger una pieza de 20 toneladas, ni cogerla y ponerla debajo del brazo y trasladarla. Mira, cuando hay dolor, Dijo, la cuando hay inquietud, prioridad son las personas. Lo primero no que los digo. medios de comunicación. La prioridad son las personas. no los medios de Lo comunicación. otro, Pero vamos, que es que me da igual, que vamos a ver, que todo que el está mundo... escondido, si que está escondido. Que todo Que está el mundo escondido, no está dando sabemos... explicaciones. que todo el Está mundo... escondido. Que todo el mundo sabe... Está en el ventorro. No, está escondido, no. Está en el ventorro. Desde de copa. el punto de vista de la gran opinión pública, está Escondido. intentando que cada vez que se le pregunta en si puede ser algo que tenga responsabilidad ADIF o el Ministerio de Transporte, Lo está negando. está intentando salir. No diga todavía eso. no se Si el sabe. que ha reconocido todavía no y ha se dicho sabe. que la- todavía que- no que- se que las sabe. ranuras están Todavía hechas en la no vía. se sabe. Todavía no se sabe. Vamos a ver, pero que él ha dicho y que ha las- reconocido que hay trenes que han pasado antes que tienen las ruedas con esa Con la ranura mosca. abierta. Pero y que eso no nada más se- lo hace la vía. Pero él lo no hace puede la vía. afirmar que ese ha sido el motivo. Eso lo acabo yo de leer. Y la ha Y después- reconocido él. Esta mañana lo ha reconocido. En el ventorro no está Aurelia tomando Estaba- copas, hombre, ni ya, pasará. si te parece. De todas formas, Que está contestando, grande, está vamos. contestando os en digo todos una lados. cosa, y yo no tengo ni idea. Si ustedes, como tú dices, no no lo sabemos sé, de yo- trenes, yo lo que ni veo, idea. lo que Pero sí escucho. te puedo hablar de temas de comunicación. Yo lo que no entiendo es cuando ocurren estas desgracias tan grandes, tanta dimensión, cómo sale cualquier político en general a hablar de forma inmediata cuando no hay información de nada. Entonces, a mí esto hasta me asusta un poco, ¿no? Porque hay que crear alarma. Es Hay decir, que crear alarma. ya sea el ministro, quien sea. A ver, Joaquín, ceñirte los perdona datos que te objetivos. diga, es que nada más que el hecho de un accidente de estas dimensiones y después un accidente en Rodalía, que hoy ha reconocido el ministro que las infraestructuras de Rodalía están obsoletas, macho, es que lleváis gobernando. Ah, que la ha 7 años. reconocido. Hoy la ha reconocido. Que no está escondido, ¿no? No, yo no estoy diciendo que esté escondido. Te lo yo ha estoy reconocido. diciendo la ¿Cuántos información. años llevamos hablando de los rodalíes, de Pero la yo no- cercanía de pero Cataluña? escúchame una cosa, Habría Joaquín, en el micro. yo nunca he dicho que el ministro está escondido. No, He tú has dicho la que no se está información- informando. Hombre, que la información Que no está dando. es muy Pero si está dispersa. todo el día, está las Es muy 24 horas en los dispersa. medios de comunicación Es dando. muy dispersa. Y Cada vez que cada después vez que hay otro problema, que no tiene credibilidad, porque es un personaje que no tiene credibilidad, porque es un personaje que ha insultado a media España. Y tú no puedes insultar a media España porque piense distinto que tú. Mira, yo no Y voto. aparte yo te no digo voto, una cosa, yo no mira, voto y tú lo sabes al PSOE. Tú lo sabes que yo no voto al PSOE. Pero me parece pues no se te injusto. nota. Me parece injusto. Pero si injusto es que decir sus que el compañeros ministro está parlamentarios- ocultando información, que no está diciendo la verdad. A ver, no es me normal parece totalmente filtrar- injusto. No, hombre, Con los cuerpos calientes, 2 días después del accidente. al gobierno Con al la ministro se le necesaria- pregunta, al ministro se le pregunta cualquier cosa, intenta de la manera que sea el
que no, la responsabilidad hay que verlo, ya se verá, que a lo mejor no tiene todavía información, pero intenta por todos los medios que la responsabilidad Chari, no sea reconocer lo que tú has dicho del en la vía ministerio. es de quién es responsabilidad. Reconocer lo que tú has acabado de comprobar Sí, que yo he sí. dicho. Reconocer eso de quién es la responsabilidad. De Renfe, ¿no? De allí. Del Ministerio de Fomento. Y lo está diciendo ahí. Hay indicios por aquí. Y eso es responsabilidad del Ministerio. No Pero está que después, negando. yo lo he escuchado esta Está mañana en No la está COPE. negando. Yo lo he Sí, sí, escuchado sí, esta lo he comentado. mañana en la COPE, pero tal como ha dicho eso, le han dicho, entonces la responsabilidad es suya. No, pero es que, no, vamos a ver, que yo comprendo que intente zafarse, ¿eh? Porque, evidentemente, este señor, si la responsabilidad es de Adif, y Adif depende del Ministerio de Fomento, me imagino que tendrá que dimitir, ¿no? Que no lo sé. Es que es lo único que se le pide. Es que tú estás, Y aparte, tú estás haciendo el informe que tiene que aparte, hacer. no, yo no La estoy haciendo comisión de ningún informe. investigación No, la está haciendo no, tú no. el informe ya. No, es decir, no, hay no. dos investigaciones, una judicial No. de la Guardia Civil, no. que yo me imagino que Yo no estoy será haciendo informe independiente, ninguno. la judicial, y hay otra investigación de la comisión que investiga todos los accidentes ferroviarios en España. Hay una doble investigación. Y tú quieres ya que el ministro dimita. Y que además está mintiendo. Y que además no está... El ministro no estaba en el Ventorro tomando pasarela. Allí no estaba. El ministro, sí, pero es que estamos partiendo de un ministerio de Fomento que tiene unos antecedentes. Y volvemos a lo mismo. En las empresas públicas usted tiene que poner a los mejores, pero a los mejores técnicos. Usted no puede poner en una empresa pública como es Adif a una persona porque es afín al Partido Socialista, porque son gestiones muy delicadas, muy delicadas, Joaquín. Y tú no puedes poner amigote. Y encima, cuando hay un antecedente, Vamos a hablar. cuando ha habido antecedentes De amigote de vamos a hablar. que es que en Adif se han creado puestos de trabajo para las amigas de Ábalos. Sí, con responsabilidad de ejecutiva. De las amigas Para de las Ábalos. amigas de Ábalos en responsabilidad de ejecutiva, que decidían igual. el tramo que había que arreglar. Me da igual, pero se ha hecho. Bueno, no critiquemos que los políticos nos respetan, que estamos en el momento de duelo de las víctimas y lo hagamos nosotros igual. Bueno, Vamos a volver al accidente. Pero un poquito de rigor, vamos ¿no? a ver. Yo, Vamos a yo volver, vamos a solamente ver. pido rigor. Vamos a volver. Digo Yo rigor. también solamente Yo sigo pido rigor. pensando, Yo también Para solo los pido burros rigor. tenemos los pseudomedios. Yo ¿sabes? sigo pensando que cuando ocurre una tragedia de estas dimensiones, lo único de lo que hay que informar y hablar en Mira, general Joaquín, es a del mí tú no me accidente de digas las que Yo no víctimas. tengo rigor. No Porque es estoy rigor, cuando harta. tú estás Llevo diciendo 5 que programas está aquí, ocultando o información, 6 que no está programas, diciendo la verdad, o 6 que no programas, está informando, o está 6 informando. programas, que a mí, cada vez que me siento aquí y hablo, me imputas que yo no tengo rigor. Ah, no, en este caso Evidentemente, no tiene, diciendo que no está dando la información. Yo que no está te digo a ti que Por tú ahí. no tienes rigor. Yo respeto tu opinión, tú estás defendiendo a Oscar Puente, a Yo ti no te cae defiendo a muy Oscar bien, Puente. es Yo- un tío y- súper y educado, si la es un responsabilidad señor que no ha y si la insultado a responsabilidad nadie. es de Adif, Vale, es lo que y tú la responsabilidad piensas. es de Adif que dimita, Pero, pues claro que Joaquín, dimita, y yo voy a pedir la dimisión. Tú piensas, si tiene que dimitir. tú piensas que Oscar Puente es magnífico. Yo no, yo voy a pensar que es magnífico. Que es Con un Marcarde tío- no sé lo que fue. es súper Las elecciones las ganó. educado, es súper educado. También las ganó María José García Pelayo aquí hace 5 años. No, prefiero que las últimas Jesús elecciones Gil municipales también las la ganó, ganó. pero el PP pactó con vos. Vale. Bueno, vamos a escuchar a Pepe. venga. No, yo lo que quiero decir que es evidente que esta situación que se está viviendo, los primeros que están profundamente afectados son los familiares. Y también hay que tener en cuenta, y yo a este caballerete, a Fuente, no lo he votado nunca, y además no me cae bien, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad que tiene en virtud del cargo que tiene debe de estar también profundamente afectado. De forma que la respuesta que dé o que no dé o la callada, yo creo que hay que tener en cuenta también que ese hombre puede estar afectado por toda la complejidad de lo que se viene encima. Y Porque no en sea cuanto... ministro. Vale. Porque vale. cuando tiene Pues un mira cargo los que público- tenemos que decirle muchas veces que no sean. Y en cuanto Ya. a esto que dice Aurelia,
de todos los temas que tienes pendientes y demás, yo creo que hay que analizar concretamente en la materia esta directa que está sucediendo. Entonces, yo creo que a uno, si le ponemos algodones, toallitas y le estamos protegiendo de una manera bastante sospechosa, y sin embargo somos excesivamente enérgicos con otras actitudes. Yo insisto de nuevo, la pluralidad yo creo que es algo que nos puede acercar a los fundamentos de la verdad. El conjunto de ambas posiciones nos pueden situar ahí. Ahora, el sectarismo lo que evidencia es un arrimar el ascua a la sardina y tener poca intento de mostrarse como objetivo. Y entonces esto deja mucho que desear. Así que, y yo creo que las personas que me escuchen sabrán que a mí este señor, y más si son amigos, este señor no me causa ninguna simpatía, pero hombre, yo creo que hay que analizar las cosas. Por un lado, lo que comenté anteriormente, que hay que ponerse en disposición de qué podemos hacer con la mayor rapidez posible y urgencia posible, y después entrar en una fase del análisis. Y como dice Joaquín, y eso se va a saber dentro de un mes, 2 meses o 4, pero se va a saber esté a favor o en contra del gobierno, vamos. Si os parece, quedan 5 minutos en el programa de televisión. Yo hacer simplemente un apunte, que desde que se liberalizó el sector no se ha compasado de manera paralela con una inversión en infraestructura, y que el tren, que era un modelo en este país, ha empezado a llegar tarde, a retraso, para las cancelaciones. Un ingeniero de la Cesta dijo que todavía, perdona Sari, un ingeniero que lo vi yo en la Cesta. El que salió de espalda hablando, ¿no? Sí, dijo que todavía, a pesar de la gravedad de esto que ha sucedido, sigue pensando que el tema de aquí de la Renfe en España es de los más seguros del mundo. Lo que sostiene no lo dice un peón de albañil, lo está diciendo un ingeniero que lleva 30 o 40 años. Como tú decías antes. ¿Qué sabe? Volvamos... Hombre, de todas maneras, vuelvo a repetir, la publicación del Español. Yo leo también periódicos de derecha. Sí, pero no estaba la publicación del sector. Es que se ha duplicado la inversión, pues no de se ha la duplicado. época de Rajoy, es decir, Zapatero estaba aquí, Rajoy la bajó aquí abajo, sí, y ahora está duplicada. Y luego, por otra parte, en España tenemos un problema, ya esto es más, no estamos hablando del accidente, vale. más general. En España hemos tenido un problema con el tema ferroviario porque somos los más chulos del mundo. Después de China, somos los que más líneas de alta velocidad tenemos del mundo. Y somos los más chulos. Y sin embargo, hemos dejado abandonados los regionales, las cercanías, y se ha dejado abandonado. Que en muchos casos tendrían... Todo. No, es que había dos. Los dos gobiernos. Yo no digo pero que pinta mucho eso de ave, y todo el mundo quiere un ave en la puerta. Yo quería preguntar por la situación del ferrocarril en general. Olvidémonos de estos accidentes, como lo veis. Pero Aurelia quería aclarar. Yo quiero aclarar que, Joaquín, cuando digas que bajó las inversiones, a ver, que el contexto de Rajoy entrando en el gobierno, que ya venía Zapatero con los recortes, que fue lo que le costó el gobierno al PSOE, los recortes que tuvo que hacer Zapatero por la crisis económica. Y le cogí una época que al principio fue, que gestionar esa situación fue complicada. Pero, vamos a ver. Y yo hablaba más de Rajoy. Que, no, es que has dicho que se bajó la inversión. El dato que publica el Español. Pero no dices que... Yo no he dicho que Rajoy fuera un paro y dejara de invertir. Déjame hablar. No he dicho nada de eso. Yo te digo que cuando tú dices, ¿se ha duplicado la inversión? Claro, porque el sector entraron otras compañías y se liberalizó. Entonces, se duplica la inversión, pero al día de hoy lo que estamos viendo, por lo que dicen los maquinistas, que yo no soy maquinista, ni tú tampoco, como decías antes, por lo que dicen los maquinistas y por lo que dice la gente del sector, necesita un mantenimiento que no se ha hecho. Pero no por el caso de este accidente, sino porque ya venían avisando de que había mucha avería. Y aparte, que es que tú te montabas en un tren y antes te daban
te devolvían la cuantía si llegabas un minuto Eso tarde. es verdad, o 5 minutos, y ahora es una hora y media. Y ahora, hora, 3, ¿no? yo Eso estaba, es cierto, yo eso lo he estaba hablado. en la nada, pasado Sevilla, una hora, otra hora con gente mayor, y al bar damos de comer, llega al bar, no hay comida, hay agua, no hay agua, los bates no tienen agua, y estaba allí parada en la nada, y gobernaba Pedro Sánchez. No gobernaba Rajoy. Yo te quería hablar precisamente a raíz del accidente del servicio en general, el servicio que se da en España del ferrocarril o en nuestra provincia. Sari, hay una cosa que bueno, que escapa un poco a las propias autoridades, a los gobiernos locales, andaluces y de toda índole. Uno de las situaciones más serias que se están llevando a efecto como consecuencia de esta situación es la solidaridad de miles y miles de personas que se ponen el brazo y se pone para donar sangre. Sí, señor. Esto es fundamental porque si no hay sangre, la mitad de los que están accidentados se pueden ir para allá. Y la del pueblo, bueno, el farmacéutico, el chico que ha... Muy de bien, todo. muy bien que tú que la persona... de 16 años que fue el que salvó varias vidas al principio y el pueblo entero de Adamuz. El del bar. Que nadie sabía, yo no sé ni dónde estaba Adamuz. Y todo el mundo gente lo que hemos se ha conocido. llevado asentado a las Yo no sabía que casas. existía de Tiene, pueblo. como la barca, no llega a 5.000 habitantes. Claro, por eso te digo, y se han volcado de forma la conocemos. excepcional. Oye, excepcional. que uno de los accidentes mayores que ha habido aquí en España fue en el Cuervo, el Jerez Sevilla, el Cercanía, y fue en el Cuervo que falleció mucha gente de Jerez. ¿no? Eso fue el 72. 21 de julio del 72, el día que me bautizaron. Por eso me acuerdo, Joaquín, no que yo tengo una memoria. No por tu condición de periodista. No, porque me lo sepa. Que yo recuerdo una anécdota vagamente, yo era pequeña, mi padre era médico, y hubo un llamamiento por la radio a los médicos para que se fueran, por favor, a ayudar al hospital de aquí de Jerez. Y mi padre fue uno de los que se desplazó allí para ayudar a los heridos que venían del Cuervo. Esa fue una tragedia muy gorda. Un médico que teóricamente tiene menos capacidad de impresión venía horrorizado de lo que estaba viendo allí. Digo, Espera, que despedimos en la televisión ya y seguimos en la radio. Volvemos mañana. Sean felices. Digo, por terminar con eso, que digo, yo quiero dar un poco de tranquilidad, ¿no? Digo, porque a mí me gusta